Bendiciones, mis amados, como siempre, reciban un saludo muy especial. Hoy quiero hablar sobre un tema que he titulado Construyendo con Dios. Vamos a ir al Salmo 127, versículo 1, donde el salmista nos dice: Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Cuando nosotros miramos nuestra Biblia, dependiendo de la versión que tengamos, vamos a encontrar un título que dice Cántico Gradual. Estos cánticos van del Salmo 120 al Salmo 134. Quiero, mis hermanos, decirles que un cántico gradual o los cánticos graduales son cánticos, estos cánticos eran como el himnario que tenían los judíos cuando ellos se desplazaban a subir a Jerusalén. Recordemos, mis hermanos, que para los judíos, por lo menos una vez al año, ellos subían a Jerusalén para hacer lo que Dios había decretado a través de la ley. Así que estos salmos eran especie de un himnario, eran cánticos, también se recitaban por el camino. La marcha para subir hacia Jerusalén era una marcha o una procesión que se hacía con alegría, se hacía con gozo, se hacía con expectativa. Para poderlo entender, era un sueño, era un privilegio que los judíos pudieran por lo menos tener esa oportunidad una vez al año e ir a Jerusalén a celebrar la fiesta de la Pascua. Es precisamente, mis hermanos, ahí en Lucas capítulo 2, versículo 41 al 45, donde leemos el relato donde Jesús se pierde de María y de José, de sus padres. Pues precisamente la Biblia nos afirma aquí en este capítulo 2 de Lucas que Jesús y sus padres subían a Jerusalén, precisamente a esta fiesta. Ellos, mis hermanos, en su corazón también habían dispuesto ese sueño de ir a Jerusalén. Y como podemos ver, ellos lograron ir, y al regreso, mis hermanos, es cuando sus padres se dan cuenta de que Jesús se les ha perdido o se les ha refundido, como queramos entenderlo. Entonces ellos deciden regresarse. Es posible que ellos ya habían avanzado una buena parte del camino, y bueno, mis hermanos, simplemente quería darlo como ejemplo de que José y María llevaron a Jesús a cumplir este sueño, a cumplir ese deseo inmenso que había en el corazón de por lo menos estar allí en Jerusalén. Ahora, mis hermanos, la Biblia nos dice que si Jehová no edificare la casa. Bien, yo aquí quiero hacer una pequeña observación, porque generalmente cuando leemos este salmo donde dice si Jehová no edificare la casa, inmediatamente lo relacionamos con nuestra casa material, con nuestra casa física. Y quiero decirles que a través de la Biblia hay 4 conceptos o 4 definiciones de lo que podemos concluir que es la casa. Entonces, aquí es donde yo quiero enfocarme, y la Biblia habla con referente a la casa desde 4 perspectivas o desde 4 cosas donde nosotros podríamos definirlo muchísimo mejor. En primer lugar, la Biblia nos habla de la casa, como dije antes, nos habla de esa casa que nosotros tenemos material, pero también la Biblia en segundo lugar nos habla de la casa como linaje, como familia. Por eso es que nosotros en la Biblia vamos a encontrar mucho la expresión la casa de Jacob o la casa de David. Recordemos, mis hermanos, que cuando el profeta o cuando Dios le ordena al profeta ir a ungir a David como rey, Dios le dice: ve a la casa de Isaí. Aquí se está refiriendo a su casa material, pero también se refiere al linaje. La casa de David, la casa de Jacob, es una expresión que nosotros encontramos en las Escrituras. Entonces tenemos lo que es la casa material física, y tenemos la casa en su connotación de linaje o de familia. También, mis hermanos, la Biblia nos habla de la iglesia como casa, como la casa de Dios. Por eso es que nosotros muchas veces utilizamos la expresión vamos a ir a la casa
de Dios. Y sí, mis hermanos, podemos espiritualmente hablar de que la casa es, o la iglesia es la casa de Dios. Y en cuarto lugar, mis hermanos, la Biblia nos habla de nuestra vida como casa. La Biblia nos dice ahí en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 5, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Ahora, mis hermanos, teniendo en cuenta estos cuatro aspectos que nos hacen alusión a la casa, yo en esta mañana, en este día, quiero hablar de cada uno de ellos de una manera sencilla. Cuando nosotros decimos, mis hermanos, que la casa tiene una connotación material, tiene una connotación de familia, tiene una connotación de iglesia y tiene una connotación de vida, simplemente lo que la Biblia nos está diciendo de una manera sencilla es que Dios quiere estar construyendo con nosotros en todos los aspectos de nuestra vida, en lo material, en lo espiritual, en nuestra familia y sobre todo, mis hermanos, en el cuerpo que es la iglesia de Cristo. Entonces, mis hermanos, vamos a ir y vamos a aprender en este día algo muy interesante, porque el deseo de Dios es que nosotros no vayamos solitos, no seamos, mis hermanos, autosuficientes e independientes en hacer las cosas. Aquí, mis hermanos, simplemente Dios está diciendo que Él quiere ser el centro de nuestra vida. Bueno, siempre hemos escuchado esa expresión, Dios quiere ser el centro de tu vida, pero simplemente la escuchamos porque al ver muchas veces no es una realidad en nosotros. Nosotros no tenemos a Dios en cuenta en todas las cosas y esa es una exhortación que Dios nos hace en esta mañana a través de su palabra. ¿Qué tan importante es Dios en nuestra vida? ¿Qué tan importante es Dios en construir todos aquellos sueños, todas aquellas metas que nosotros nos hemos trazado? Y no solamente esas metas y esos sueños con relación a lo que es el mundo, sino con relación a lo que viene, a la vida eterna. Así que vamos a empezar, mis hermanos, con el primer concepto de lo que es la casa. Todos nosotros o todos los seres humanos, uno de los sueños que queremos realizar es tener nuestra propia casa, hablando materialmente o hablando físicamente. Sabemos, mis hermanos, que pues para lograrlo debemos tener el dinero, debemos tener todos los elementos, debemos tener los materiales, debemos tener los obreros. Y es posible, mis hermanos, que muchos de nosotros ya lo hayamos logrado o lo hayamos obtenido y hay que darle gracias a Dios. Pero aquí a lo que quiero referirme, mis hermanos, es que a pesar de que hay un deseo, hay un anhelo de tener nuestra casa, puede llegar, mis hermanos, de pronto a ser un sueño que no se pueda cumplir, porque hay cosas imprevistas que se pueden presentar. La gente dice, yo quiero tener mi casa, yo he trabajado muy duro, ya tengo el dinero en el banco, pero mis hermanos, hay cosas imprevistas que pueden truncar ese sueño, que puede hacer que ese anhelo no lo podamos alcanzar o no lo podamos lograr. Y me refiero a esos imprevistos que pueden suceder. Por decir algo, mis hermanos, todos sabemos que la vida no la tenemos comprada. En cualquier momento Dios puede llamarnos porque Dios es el dador de la vida. Tal vez una enfermedad puede hacer que ese sueño pare de obtener o de tener nuestra casa. Debido a una enfermedad, tenemos que dejar esa prioridad y dedicarnos a restablecer la salud y tal vez el dinero que estaba ahorrado ahora se va a ir a manos de los médicos y de las medicinas que se nos darán para recuperarnos o se le dará a esa persona para que se pueda recuperar. Tal vez, mis hermanos, puede pasar por una época donde se quede sin trabajo, puede pasar por lo que se llama una quiebra económica. Entonces podemos concluir que a pesar que hay un deseo de obtener o de tener una casa, hay cosas que pueden limitarlas porque no dependen de nosotros, dependen
del transcurso de la vida y sobre todo algo que nosotros tenemos que pensar que depende de Dios. Así que trazarnos una meta de tener una casa, de edificar, de construir nuestro hogar, es necesario entender de que esto lo logramos dependiendo totalmente de Dios. Qué triste tener que decir en este día que muchas veces en esta área no tenemos en cuenta a Dios. Hay gente que dice, esta casa la tengo por mi propio esfuerzo, esta casa la tengo porque he trabajado, esta casa la tengo porque, mejor dicho, me he quemado y bueno, este es el fruto, este es el resultado de mi esfuerzo. Yo creo, mis hermanos, que ahí se está pensando equivocadamente, porque es Dios quien nos ha permitido, en su gracia, en su misericordia, poder obtenerla. Así que siempre con un corazón agradecidos y ser conscientes que si no es por Dios, no tendríamos absolutamente nada. Ahora bien, mis hermanos, vamos a enfocarlo en nuestro segundo aspecto, que es la familia. Mis hermanos, construir el sueño de nuestra vida, de nuestra casa, edificarla, es una bendición, como vimos en primer lugar. Ahora, no solamente, hermanos, una casa se edifica materialmente, o sea, hablando, mis hermanos, no solamente esa casa se edifica física o materialmente, sino que también se edifica a través de principios, de buenas lecciones morales para nuestras vidas. Alguien dice, mis hermanos, que una casa material no hace hogar, una casa o una estructura física no hace un hogar. En la casa, mis hermanos, a nivel de linaje, a nivel de familia, nosotros tenemos que construir sobre nuestros hijos, debemos construir, mis hermanos, una educación excelente para ellos. La Biblia nos dice, mis hermanos, que instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Así que, mis hermanos, este versículo a veces lo tomamos que es solamente enseñarles la palabra de Dios. Correcto, tenemos que enseñarle la palabra de Dios, tenemos que enseñarle los mandamientos de Dios, a obedecer los mandamientos de Dios, pero este proverbio se aplica a todas las esferas, a toda nuestra vida. Y tiene que ver, mis hermanos, en instruir a nuestros hijos, hermanos, con buenos principios, a que sean éticos, a que sean morales, a que tengan un buen comportamiento dentro de la sociedad. Que tengan, mis hermanos, estos principios para que ellos puedan lograr, alcanzar y edificar también lo que ellos se han propuesto. Cuando uno, o en nuestro país, cuando uno visita una cárcel o pasa por una cárcel, se encuentra una frase que llama mucho la atención y dice, educa al niño y así no tendréis que castigar al hombre en el futuro. Y eso es cierto, mis hermanos, aunque es una frase, encierra una lección muy importante. A partir de la educación, a partir de construir, de edificar buenos principios en la familia, vamos a lograr que nuestros hijos no se conviertan en delincuentes, no se conviertan en un problema para la sociedad, sino que puedan aportar, como les decía anteriormente, puedan aportar a la sociedad un bien, puedan prepararse y puedan dar a través de su trabajo, puedan dar a través de su estudio, puedan dar un buen fruto. Así que construyendo con Dios primeramente nuestros anhelos, nuestros deseos, pero también edificando con Dios y construyendo en nuestra familia. Ahí cimentando buenos fundamentos, buena educación, buenos principios que no solamente vienen a través del conocimiento de los libros, sino también a través del conocimiento o a través del ejemplo de nuestra vida. La mejor lección que nosotros podemos darle a nuestros hijos es a través de nuestras actitudes, a través de nuestros comportamientos, a través, mis hermanos, de nuestra vivencia. Si queremos que nuestros hijos tengan un hogar feliz, hagamos de nuestro hogar un hogar feliz, que ellos puedan ver, mis hermanos, que ese hogar donde ellos están va a ser el futuro hogar que ellos van a construir, mis hermanos, un día no muy lejano. Ahora, mis hermanos, en tercer lugar, quiero hablar sobre la iglesia.
Recordemos que la Biblia nos habla también de una manera figurativa de la casa y habla con relación a la iglesia, a la obra de Dios. Si hay algo, mis hermanos, es que la obra de Dios se edifica con hombres de Dios. No cualquiera edifica la iglesia, no cualquiera puede estar frente a una congregación. La fundamentación de una iglesia para que alcance sus objetivos, sus metas, se radica primeramente en la cabeza, que es Cristo. Recordemos, mis hermanos, que Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es el que pone el fundamento de la iglesia a través de su palabra. Uno de los grandes problemas en el día de hoy, mis hermanos, es que la iglesia se está edificando sobre otras cosas. Por no decir, mis hermanos, que hay muchos pastores, sin el ánimo de criticar, líderes al frente de una iglesia, que están fundamentando, están construyendo sin Dios. Y usted dice, ¿cómo así? Si la iglesia, quien debe predominar y quien debe ser el centro es Dios. Yo quiero decirles, mis hermanos, que desafortunadamente hoy se está poniendo un fundamento dentro de la iglesia que es totalmente contrario a lo que Dios. En otras palabras, el diseño de Dios para la iglesia no se está viendo, porque estamos edificando sobre otras cosas, mis hermanos, que no son la voluntad de Dios. Hoy vemos, mis hermanos, mucho activismo dentro de la iglesia. Aún estamos usando estrategias del mundo. Queremos alcanzar a la gente y llevar a la gente a la iglesia llevando los modelos del mundo. Por eso, mis hermanos, es que nosotros hoy vemos una iglesia que más que iglesia, o vemos templos que más que un templo es, mis hermanos, un salón de eventos. Y tengo que decirlo, mis hermanos, con mucho respeto, tengo que decirlo, mis hermanos, no en una forma de crítica, pero hoy la iglesia, el templo, el lugar donde nosotros vamos, no se parece a lo que Dios ha diseñado o lo que Dios quiso establecer. Por eso les decía en alguna ocasión a algunos hermanos que hoy la iglesia de Cristo parece, mis hermanos, como un salón de banquetes, como un buffet. Inclusive, mis hermanos, la gente entra como en un buffet. Solamente mis hermanos reciben y comen lo que ellos desean. Y lo que no quieren, pues mis hermanos no lo ponen aparte y ni siquiera mis hermanos lo guardan en su corazón. Y la iglesia no debe ser como un buffet. La iglesia debe, mis hermanos, ser, como dije, como Dios la estableció. Debemos aceptar su palabra, así sea dura, así sea fuerte. Hoy, mis hermanos, en la iglesia no se habla de pecado, no se habla de santidad. No se habla, mis hermanos, de estar listos, de estar preparados para partir con el Señor. Y vemos, mis hermanos, a través de la palabra, ejemplos de iglesias que creían que Jesús estaba ahí y Jesús no estaba ahí. De iglesias que creían que tenían riqueza y eran pobres. De iglesias que creían que vestían bien y estaban desnudos. La Biblia nos dice, mis hermanos, y nos da un ejemplo en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, donde el Señor Jesús dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Este es un texto que nosotros, mis hermanos, lo llevamos o lo interpretamos a los impíos que abran la puerta de su corazón. Pero aquí el contexto, mis hermanos, lo que este texto está hablando no es al impío, sino a una iglesia llamada Laodicea que ha dejado a Jesús afuera. Ellos están, mis hermanos, ahí, mis hermanos, dándole importancia al activismo, le están dando importancia a la riqueza. Y Dios tiene que decirles, ustedes piensan que son ricos y ustedes son pobres. Ustedes piensan que visten bien y están desnudos. Inclusive, utiliza la palabra, mis hermanos, ustedes son miserables. Usted lo puede ver ahí en Apocalipsis capítulo 3, en el contexto, en el verso 17. Y hoy hay iglesias que tal vez tienen un buen rótulo. Hay iglesias, mis hermanos, que se mueven mucho en la actividad, pero están engañadas, mis hermanos, porque Jesús no está ahí. Donde no se hace lo que Jesús ha demandado, lo que no se hace, lo que Dios ha declarado dentro de la congregación, el Señor no puede estar ahí. Recordemos, mis hermanos, que el mismo Jesús
Cuando Él estuvo en la tierra, tuvo que sacar a algunos mercaderes de la fe. Habían hecho de la casa de Dios una guarida, una cueva de ladrones. Y eso es lo que hoy estamos viendo, mis hermanos, mercaderes de la fe. Personas, mis hermanos, que están negociando con la fe, con el fin de enriquecerse, con el fin de obtener plata. Como decía en algunos de los mensajes, mis hermanos, en nuestro programa, Tiempo de Reflexión en Buena Tierra, o como lo vamos a enseñar ahí en este programa. Nuestro enfoque está más, mis hermanos, es en la riqueza. Nuestra motivación de buscar a Jesús, de pertenecer a un ministerio, de trabajar en la obra de Dios, solamente está enfocado en obtener cosas para beneficio de nosotros. Recordemos que ese fue el error de Judas, por cierto. Vio en Jesús un lucro, vio a Jesús que podía obtener dinero, pero todos sabemos y conocemos el fin de Judas. Así que, mis hermanos, el error de nosotros de edificar o construir la iglesia es que lo estamos haciendo en nuestras propias fuerzas, lo estamos haciendo en nuestro propio conocimiento, lo estamos haciendo, mis hermanos, bajo nuestra propia sabiduría, y ahí vamos a fracasar. La iglesia, hermanos, es de Cristo. Hay algunos pastores que dicen mi iglesia, o algunos hermanos dicen mi iglesia. No, la iglesia no es de nosotros. La iglesia es de Cristo, y nosotros, como dice el apóstol Pablo, somos colaboradores de la obra de Dios. Así que, mis hermanos, ¿sobre qué estamos poniendo nuestro fundamento en la iglesia? ¿Qué fundamento estamos recibiendo? Hoy la iglesia necesita palabra de Dios. Hoy la iglesia se necesita que se enseñe la palabra de Dios tal y como está escrita. Si queremos, hermanos creyentes, si queremos, hermanos creyentes maduros, si queremos avanzar y crecer en nuestra fe, debemos, hermanos, recibir un alimento como es. No, mis hermanos, un alimento inventado a través de las fábulas, a través de los mitos, a través de las leyendas, porque la Biblia dice que en los últimos tiempos vendrán burladores y no enseñarán la palabra, sino que enseñarán fábulas. Así que hoy se puede ver, mis hermanos, esta señal cumplida, porque eso es lo que se ve. Basta colocar un mensaje, basta colocar una predicación, y está enfocado en la motivación, está enfocado en el yo, en el humanismo, en obtener, en alcanzar, en vivir bien, pero nada que tiene que ver con la eternidad. Y finalmente, mis hermanos, a manera de conclusión, en cuarto lugar, la connotación de casa habla de nuestra vida. ¿Cómo estamos llevando nuestra vida? Creo, mis hermanos, que ya lo hemos dicho en varios mensajes. No seamos autosuficientes, no seamos independientes. Recordemos, mis hermanos, que Adán y Eva escogieron la independencia de Dios cuando tomaron del árbol que Dios les había prohibido. Tomaron ese fruto que Dios les había dicho que no tomaran. ¿Y qué ganaron? Solamente cardos y espinos. Y eso es así, mis hermanos. Cuando nosotros queremos vivir una vida de autosuficiencia independiente de Dios, el único resultado, tal vez empecemos bien, pero el único resultado que vamos a encontrar al final son cardos y espinos. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, nada podemos hacer sin que Dios esté en el asunto. Por eso, mis hermanos, la invitación es a que nosotros podamos depender de Dios. Hay algo paradójico, mis hermanos, en el mundo y a través de nosotros, y es que el mundo le pertenece a Dios. Dios es el dueño del mundo. Él fue el que estableció el tiempo, estableció las estaciones del año. A Dios le pertenece el mundo, a Dios le pertenecen todas las cosas, y nosotros queremos vivir en independencia de Él, cuando Él es el dueño. Eso es algo, mis hermanos, triste. Eso es algo que a veces es como difícil de aceptar, pero así es el hombre, mis hermanos. El hombre muchas veces cierra su corazón a Dios, porque cree que es autosuficiente, porque cree poder lograr las cosas a través de sus propias fuerzas. Así que, mis hermanos, la invitación es a ser agradecidos con Dios por todos sus beneficios, como dice el Salmo 103, bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de tus beneficios. Quiero, mis hermanos, concluir con Deuteronomio capítulo 8, versículo 11 al 14, donde mire lo que Dios recuerda a través de la ley
a Moisés, lo que Moisés le recuerda al pueblo. Dice la palabra ahí en Deuteronomio 8:11, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. Y dice la palabra del Señor, no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas. Noten ustedes, mis hermanos, noten ustedes lo que dice la palabra, y edifiquen buenas casas. ¿De qué habla el Salmo 127, versículo 1? Dice, mis hermanos, exactamente la palabra casa. Entonces, mis hermanos, dice ahí, no suceda que comas y te sacies. Ahora dice el verso 13, dice, y tus vacas y tus ovejas aumenten, la plata y el oro se multiplique y todo lo que tuvieres aumente. Eso puede suceder. Pero mire lo que dice el verso 14. No se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre. Verso 17 dice, y digas en tu corazón, mi poder, mi fuerza, de mi mano me he traído esta riqueza. No digas que lo que tienes es por tu propio esfuerzo. No digas que lo que tienes es por tu propia mano. Dios le está diciendo al pueblo, yo te voy a bendecir, te voy a dar muchas cosas, te voy a dar riquezas, pero por favor, cuídate de no olvidarte de Jehová. El Salmo 90, versículo 17, dice Moisés. Y dice, mis hermanos, algo interesante. Dice algo que debe impactar nuestro corazón. Y es algo que nosotros no solamente tenemos que guardarlo, sino declararlo a través de nuestros labios. Dios nos ha bendecido. Dios nos ha dado una casa material. Dios nos ha dado, mis hermanos, una familia, una casa que viene a través del linaje. Dios nos ha dado, mis hermanos, la iglesia, el lugar donde nosotros podemos ir a congregarnos. Dios nos ha dado nuestra vida. Pero por favor, construyamos, edifiquemos con Dios. Dice este Salmo 90, versículo 17, la obra de tus manos confirma sobre nosotros. La obra de tus manos, no la de nuestras manos. Tus obras, tus beneficios, todo lo que tú nos has dado, confírmalo tú, oh Dios, porque tú eres el proveedor, porque tú eres el que nos ha saciado de ese pan, de esa bendición. Seamos, por favor, agradecidos. Construyamos con Dios. Seamos diligentes, mis hermanos. Seamos diligentes. Tal vez, mis hermanos, sí, usted ha obtenido esa casa bonita, la has logrado, mi hermano, has logrado realizar ese sueño. Pero edifique, construya, mis hermanos, porque tener una casa no significa que tienes un hogar. La Biblia nos dice, mejor es un bocado seco y en paz que casa llena. ¿De qué? De contienda y provisión. Eso lo dice Proverbios 17. Entonces, la conclusión es, empecemos desde nuestra propia casa, esa casa que Dios nos ha dado, a construir, a edificar, mis hermanos, a edificar nuestra familia, a edificar la iglesia, a edificar nuestra propia vida. Bendiciones, mis hermanos. Un abrazo muy especial para todos ustedes.